En este video voy a responder preguntas frecuentes sobre hacer house sitting. Tequila me va a ayudar. Tequila es la perrita que estamos cuidando ahora. Es tailandesa, la adoptaron los dueños en Tailandia, vivía en la calle y ahora vive en Alemania y tiene unos dueños que la adoran. Tiene 3 patitas, pero puede hacer absolutamente de todo. Como dijo una vecina, ella no sabe que tiene 3 patas. Voy a responder preguntas que dejaron en otros videos y en el blog. Algunas las respondí por escrito, pero me parecía útil agruparlas todas y dejarlas todas juntas en un video. ¿Vale la pena pagar la membresía? ¿Se puede hacer el perfil en español? ¿Hay límite de edad? ¿Qué pasa si te cancelan? Vamos a ir respondiendo una a una a estas y otras preguntas. La primera es si vale la pena pagar la membresía o nunca salen alojamientos. Nosotros en el año que llevamos usando la plataforma la hemos usado prácticamente de manera continua, salvo 2 meses y medio que decidimos hacer vacaciones de house sitting. El resto del tiempo la hemos usado prácticamente de manera continua. Incluso hemos logrado algunas veces que justo el mismo día que terminamos uno empiece el otro. Esto no es fácil, no siempre lo hemos logrado. En ocasiones nos han quedado algunos días en el medio, en esos casos sí, tenemos que pagar el alojamiento por nuestra cuenta, por supuesto. Pero sí se consigue, si bien la plataforma es internacional, hay países donde se concentran, que siempre hay mucha cantidad, por ejemplo en Inglaterra, en Estados Unidos y Australia. Estos son los países donde generalmente hay más opciones disponibles. Para conseguir es clave tener un perfil completo que genere confianza, hacer postulaciones personalizadas. Todos estos consejos ya los compartí en un video, te lo voy a dejar en la descripción para que lo veas después. La siguiente pregunta, que en realidad son 2 diferentes pero apuntan a lo mismo, era si se puede hacer con un niño o si se puede hacer en familia. La respuesta es que sí se puede. De hecho hay un filtro en la plataforma donde puedes elegir para que te muestre solamente aquellos house sittings que son family friendly. La siguiente pregunta es si te pagan y la respuesta es no, al menos no es como funciona esta plataforma. En esta plataforma funciona como un intercambio donde las 2 partes se benefician, no hay un intercambio de dinero. Los sitters nos beneficiamos estando en una casa sin tener que pagar alojamiento y los dueños se benefician de tener a alguien en su casa que cuide a sus mascotas en lugar de tener que pagarle a alguien para que lo haga o de tener que llevarlos a una guardería. Hay otras plataformas donde sí les pagan a los sitters, donde hay un intercambio de dinero, pero no es el caso de esta plataforma. Otra pregunta es si es necesario saber inglés y la respuesta es que no es un requisito en la plataforma, no es un requisito que haya que cumplir, pero es necesario poder mantener al menos una conversación porque hay ocasiones en que los dueños te piden hacer una videollamada antes de confirmarte como sitter, o también cuando llegas al lugar, cuando conoces a los dueños, cuando te muestran la casa, vas a necesitar al menos un nivel conversacional de inglés. En la descripción te voy a dejar la plataforma que estoy usando para mejorar mi inglés, sobre todo hablado, porque se basa en conversaciones con profesores nativos. Te voy a dejar el enlace de donde puedes crearte la cuenta de manera gratuita y acceder a 10 minutos gratis para probarla por primera vez. ¿Cuál es el plan que más conviene? ¿Cuál es el plan que yo recomiendo? Esto me lo han preguntado también. La plataforma tiene 3 planes y la verdad es que depende de lo que cada uno quiera y lo que esté dispuesto a pagar. Te voy a dejar en la descripción el video donde comparo uno a uno los planes y cuento cuál elegimos nosotros y por qué. La siguiente pregunta que me dejaron es por cuenta de quién corren los gastos como los vuelos, transporte, comida. Todos estos gastos, los gastos personales, corren por cuenta del sitter. Cada persona se hace cargo de su comida, transporte y cualquier otro gasto personal. Pero lo que no hay que pagar es alquiler, que es lo más costoso en un viaje, ni tampoco servicios como por ejemplo luz, internet, todo lo que tiene que ver con el alojamiento, no hay que pagar nada. La siguiente pregunta es si hay que ser mayor de edad y si hay un límite de edad, y acá voy a leer directamente lo que dice la plataforma. Y dice, tenemos un requisito de edad mínima de 21 años para poder unirse a la comunidad. La razón de esto es que somos una plataforma global y las leyes cambian en los diferentes países. Para asegurar que todos los miembros puedan viajar globalmente, fijamos esta edad en 21 años. Entonces sí tiene una edad mínima, lo siento para los más jóvenes, pero no hay un límite de edad máxima. Otra pregunta que dejaron es si una vez que cumplís con todo lo que el dueño te pide, como por ejemplo pasear a los perros, ¿se puede salir o hay que estar todo el día en la casa? Y sí se puede salir, no hace falta estar todo el día en la casa. Generalmente cada dueño aclara cuánto es el máximo de horas que se puede dejar solos a los perros. En el caso de los gatos generalmente es mucho más flexible, pero es algo que cada dueño suele aclarar.
pero siempre tenés algunas horas en las que puedas salir. En ocasiones lo que te sugieren es que si vas a hacer salidas largas, si vas a estar todo el día afuera, que podés llevar al perrito con vos. Esto es como que va a depender de cada caso. Nosotros lo hemos hecho en algunos house sitting que nos habían dejado el auto, entonces hacíamos paseos del día entero con la perrita, así no teníamos que estar preocupándonos del horario. Esto es algo que varía y hay que leer cómo es en cada caso. Dos consultas estaban relacionadas a qué pasa si el dueño cancela y una experiencia que tuvimos nosotros que conté en otro video. Lo que nos pasó a nosotros la primera vez y que es algo totalmente inusual es que la mujer tuvo que cambiar las fechas. No me acuerdo exactamente la cantidad de días, pero por ejemplo que lo tuvo que posponer una semana. Nos pidió disculpas, nos explicó la situación. Incluso nos ofreció que durante esa semana nos fuéramos a quedar con ella a su casa. Finalmente nosotros decidimos buscar otro house sitting. Tuvimos la suerte de conseguir muy rápido porque estábamos en Londres, entonces prácticamente todos los días había nuevas casas y nos quedaron solo 2 días por fuera, que esos días los aprovechamos para recorrer otras ciudades. Esta fue nuestra experiencia, que no llegó a ser una cancelación, pero Trusted House Sitters tiene un código de conducta que es para todos los miembros, tanto dueños como sitters, donde dice que una estancia confirmada no se puede cancelar a menos que tanto el dueño como el cuidador estén de acuerdo o existan circunstancias extraordinarias. Si se cancela sin cumplir estas condiciones, se abrirá una investigación que podría dar lugar a medidas disciplinarias contra su afiliación. Entonces, no es algo común que pase, son situaciones extraordinarias y si te llegara a pasar, te puedes comunicar con la plataforma, con servicio al cliente de Trusted House Sitters para que te asistan y en el caso de que tengas el plan premium, tenés un seguro que te cubre en estas situaciones. Si tenés alguna otra duda, la puedes dejar en los comentarios, que si tuve esa experiencia o si conozco la respuesta, por supuesto que te voy a ayudar. Y si ya estás haciendo house sitting y tenés alguna experiencia que quieras compartir, también la puedes dejar en los comentarios. Si te sirvió el video, si te sirve la info, te voy a pedir que dejes tu like, que comentes, que compartas, que te suscribas al canal. Todas estas cosas ayudan un montón para el crecimiento del canal y poder seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video.